Nakamura, sostenido por el aire. Llevo casa en el maletín y vivo sin necesidad. Mamá, estoy en el litoral. Mamá, pasando el meridiano. Mamá, siento su matriz. Mamá, deje la tristeza. Mamá. El derecho, pues he tenido varias clases de derecho en la universidad. De hecho, en este momento estoy viendo una que se llama Propiedad Intelectual para Editores. Creo que es un eje transversal, no sé, que regula de buena o mala manera pues el Estado. Pero más que cualquier otra cosa creo que es una idea muy romántica puesta sobre papel, que realmente no se ve aplicada, no es ejecutable. Es una idea romántica, creería yo. Para confrontarla con las expectativas de las nuevas generaciones. Se supone que el Estado es lo que nos representa, ¿no? Y hoy en la ceremonia solemne lo que estábamos planteando era la necesidad de recordar ese pacto social. ¿Ha leído alguna vez usted la Constitución Política de Colombia? Cuando le ayudan en las tareas conocidas, sí, pero en este momento pues no me acuerdo mucho. ¿Tiene una Constitución en su casa? En el momento no. ¿Usted se siente respaldada por la Constitución Política? ¿Siente que respetan sus derechos? Pues la verdad, es la que hay en Colombia, pero... Tratado de paz, fortaleciendo la democracia participativa, los derechos humanos, la ampliación de espacios democráticos. ¿Sientes que la Constitución Política de Colombia respalda tus derechos como ciudadana? No. ¿Qué derechos conoces? El derecho al niño, al infantil. En medio de las dificultades y la indudable crisis de derechos humanos que tenemos, y además introdujo mecanismos muy importantes, muy novedosos para ello, como la tutela, como la Corte Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la independencia del Banco de la República y otras instituciones. ¿Qué le cambiarías a la Constitución Política? Que los menores fueran a la cárcel, que no cometieran delitos como sicariato. Bueno, para mí la ley vendría siendo como el fundamento para una sociedad moderna, como la base, por decirlo así, por medio de la cual un Estado puede sustentar unas relaciones, digamos, sustentadas bajo un código en el cual se vincule tanto el ciudadano con el Estado, el ciudadano cumpliendo sus deberes de ciudadano y digamos el Estado al mismo tiempo cumpliendo con el papel que tiene de otorgarle todos sus derechos y digamos que generen una especie de reciprocidad entre ambos. De tener en la tutela un mecanismo que le da a los ciudadanos la capacidad de defenderse. Quieren reglamentarla, lo hagan a través de la ley, pero que no la destruyan. Se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Qué tal este país sin esa Carta de Derechos Fundamentales? Y ya se dijo, sin tutela, sin iniciativa popular, sin derecho a la participación, un país con solo 2 partidos o con solo una religión, un país que desconocía flagrantemente los derechos de la mujer, que desconocía la importancia de los niños y de la juventud. La Constitución es, digamos, el documento legal más importante que tiene una sociedad. Es el que reúne los principios fundamentales y las reglas esenciales
que deben regir las relaciones entre los miembros de una sociedad y en particular de una nación. Hago la advertencia previa de que un problema básico de la Constitución del 91, que yo llamo la colcha de retazos, y no soy el único, es que dio cabida a demasiadas opiniones heterogéneas y por tanto se podría decir que le falta una orientación fundamental. O hago cumplir unos determinados principios como la Constitución anterior, o le doy gusto a todo el mundo y entonces prácticamente me privo de la posibilidad de una opinión. Yo creo que entre las grandes cosas o las buenas cosas que ha dejado la Constitución del 91 es, por ejemplo, la acción de tutela, discutible, pero sin duda son muchísimos los casos en que tiene un gran sentido y ha sido de gran ayuda. Otro es la protección de las minorías y sin embargo puede uno preguntarse, a fuerza de tanto proteccionismo, ¿no estaremos simplemente estableciendo derechos iguales para todo el mundo, menos para unos pocos? Derechos para los niños, para los adolescentes, para la mujer, para las minorías raciales, para los ancianos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el grupo sin derechos preferenciales? El de la población de adultos de raza blanca que no hayan llegado a la tercera edad. Eso como cosas fundamentales. Yo sigo creyendo que a pesar de los actos legislativos de modificación que ha tenido la Constitución, todavía hacen falta varias más y hay una que interesa desmontar fundamentalmente y es el descomunal poder de la Corte Constitucional, que ha llegado incluso, digámoslo así, a legislar en contra de la propia Constitución. La sentencia sobre el aborto, que es abominable, es un caso típico, porque la Constitución prohíbe, o mejor dicho, consagra la inviolabilidad absoluta del regreso a la vida. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional lo haya permitido en alguna circunstancia? Eso pues como a grandes rasgos. En Colombia yo creo que el pueblo recobra la capacidad de poder si se organiza en términos civiles, porque el conflicto armado ya no tiene razón.